Hola, 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 ¿cómo están granates? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Quiero agradecer como siempre a la gente que se va sumando con las suscripciones, con los comentarios, con los me gusta. Saben que todo eso suma muchísimo. Y bueno, estamos acá para hablar un poquito de lo que fue el comienzo en la Copa de la Liga de Lanús. Quise esperar justamente a que se den los dos primeros partidos, aprovechando un poquito la proximidad, ¿no?, que había entre el partido de San Lorenzo el día sábado y el partido de anoche frente a Newell's en la Fortaleza, el debut como local. Y me parecía interesante dejar pasar los dos primeros partidos justamente para no hacer un análisis quizás más tajante en la alegría de aquella victoria, ni tampoco de tan baja autoestima después de la derrota de ayer, ¿no? Eh, Fueron dos partidos que obviamente quedaron marcados por una gran diferencia, ¿no? Si bien el equipo frente a San Lorenzo no deslumbró, no fue algo espectacular, sí se vio un equipo con una idea más clara, sobre todo en un primer tiempo donde no había sido bueno. El equipo fue ordenado, fue compacto, no sufrió en ningún momento una embestida del rival. Y en el segundo tiempo, cuando ya sabía que tenía la posibilidad de ir en busca de los 3 puntos, el ruso hizo movimientos muy interesantes, obviamente teniendo un material interesante en el banco, poder tirar a la cancha a Bou, en ese momento a Piti Rodríguez, esos cambios, esas piezas que terminaron dándole el triunfo a Lanús. Torres, que participó con 2 asistencias. Entonces las sensaciones el sábado fueron muy buenas. Obviamente porque triunfaste de visitante, algo que no es fácil, algo que le ha costado mucho a Lanús en 2023, pero sobre todo porque se vio un equipo con una intención y sobre todo había una explicación de por qué terminó con el arco en cero Lanús, lo cual le permitió también sobre el final, sobre el último cuarto, ir a buscar los 3 puntos finalmente que terminó consiguiendo con el doblete de Bow. Así que las sensaciones de ese primer partido fueron muy buenas, sobre todo teniendo en cuenta que era el primer partido tras la pretemporada. Rendimientos interesantes, obviamente destacándose Marcelino, algo que va a pasar todos los partidos, un poquito más, un poquito menos. Obviamente ayer frente a Newell's fue un partido más difícil, donde Lanús estuvo casi todo el partido con el resultado en desventaja, pero más o menos siempre Marcelino va a ser un destacado de Lanús y del partido en general. Evidentemente le está faltando un socio más claro, lo encontró un ratito con Boggio en el segundo tiempo con San Lorenzo hasta que salió el uruguayo, y ayer no lo encontró en ningún momento. Y bueno, como decía, quedó muy marcada, ¿no?, la diferencia en el planteo y en las decisiones durante el partido del técnico, del ruso Zielinski, de un partido al otro. Pasó de pegarla toda en el segundo tiempo con San Lorenzo, sobre todo, hacer los cambios justos en los momentos justos, repito, teniendo material, un poquito más de material y de variedad, sobre todo ahora en este 2024, y terminar consiguiendo los 3 puntos con participación directa de quienes ingresaron, de Torres, de Bou, de Piti Rodríguez. En cambio ayer el primer tiempo de Lanús había sido muy pobre frente a Newell's. Ya estábamos en desventaja y creo que el entretiempo imponía no menos de 2 cambios. Aún en la victoria, aún en el triunfo contra San Lorenzo, hace rato ya no viene de estos dos partidos, se viene hablando de la problemática que tiene Lanús en los laterales, con Café Aguirre jugando por izquierda, siendo derecho, y con Cáceres que está en un nivel bajo. Un jugador que ha demostrado buenas condiciones en el primer semestre de 2023, y que después de ser citado por Guillermo Barros Esqueloto en la selección nunca más encontró ese primer rendimiento que mostró cuando apenas llegó de Racing. Y claro, pasa el tiempo, pasan los partidos y siguen jugando en esas posiciones. Entonces resulta extraño, más aún si le agregamos que, por ejemplo, en el lateral izquierdo tenemos una opción más que interesante para poner en el 11 titular, que es la de Julio Soler, jugador que se destacó en cada partido que jugó de 2023, que hizo una muy buena pretemporada, desde lo físico, desde el entrenamiento, desde no tomarse vacaciones. Está muy metido en la posibilidad que se le puede dar este año, en ese puesto con el que se puede quedar y que creo yo ya se lo merece. Pero bueno, cuesta entender esa decisión en particular de Zielinski, es la que más me cuesta entender, porque yo lo siento que es un tipo pillo,
que va, en general va a lo seguro, cuida mucho lo que es el arco en cero, lo cual no está mal porque en este fútbol argentino tener el arco en cero te permite hasta el final, con una buena jugada, con una buena individualidad, terminar llevándote los 3 puntos, especular un poco más con los partidos, con partidos largos obviamente, pero es muy importante estar con el arco en cero. Entonces, me sorprende mucho que en este aspecto, en el lateral derecho, no termine de configurar algo que se impone, que es la titularidad de Julio Soler. Quizá hay algo más que pasa en la semana o que ve el entrenador y que ojalá lo pueda explicar pronto. Ayer estuvo bastante autocrítico con el equipo, habló de ese mal partido, de rendimientos muy bajos en comparación al partido de San Lorenzo. Fue una autocrítica que yo sentí sincera, que obviamente va a ser importante si se traduce en hechos, si llegamos al día lunes frente a Godoy Cruz y hay cambios desde lo táctico y desde los nombres, ¿no? Ya lo digo, la situación del lateral izquierdo y del lateral derecho se imponen los cambios. Ayer Morgantini, un jugador que casi no teníamos considerado, terminó ingresando en los últimos minutos y lo hizo muy bien, llegó bien al ataque, en pocos minutos envió 2-3 centros, algo que le cuesta mucho a los laterales de Lanús porque están padeciendo en lo defensivo, entonces quedan muy lejos de pensar en aportar en ataque porque ni siquiera están pudiendo resolver la primera faceta, que es la defensiva. A esto se le sumó, claro está, una noche negra de José Canal en la saga central. Al lado estuvo Neri Domínguez, que para mí hizo un muy buen partido. Podemos hablar de la jugada, si el pase fue arriesgado, si le faltó fuerza. En el primer gol de Newell's me refiero, en esa salida en falso de Lanús, donde Neri Domínguez la juega hacia la izquierda, duda muchísimo Canale en si atacar a la pelota. Parecía evidente que tenía que atacar la pelota, que iba para mí bien dirigida hacia Canale. En esa duda perdió, corrió el delantero uruguayo May, se la primereó, encaró, abrió y Aguirre remató de primera al primer palo de Lucas Acosta, que bueno, creo que quizá podría haber hecho algo más. Siempre que hay un gol que ingresa por el primer palo y desde afuera del área, la sensación es que o hay un tema de ubicación o de reacción que obviamente el arquero podría haber hecho algo más. En definitiva, Newell's lo ganó bien, quizá no llegó tanto de manera clara, pateó no mucho más de lo que fueron los goles, pero se impuso desde los laterales de Newell's, tanto Méndez como Martino, fueron por momentos doble extremos, con Aguirre, con May del otro lado, y hicieron un destrozo, hicieron que sufran muchísimo tanto Cáceres como Aguirre, y repito, es algo que aún en la victoria con San Lorenzo, que repito, porque este es un análisis en conjunto de los dos partidos, fue muy buena, desde el planteamiento táctico, desde cómo lo desarrollaron los jugadores y desde cómo lo definieron en el segundo tiempo, cómo identificaron cuándo era el momento o que el momento ya era ideal y se podía terminar de resolver para favor de Lanús esos 3 puntos. Bueno, ayer fue un contraste muy grande en 3 días y monedas. Entonces uno se queda, bueno, vamos a hacer este análisis, este panorama, pero claro, tenemos casi dos extremos de situaciones, sobre todo en cuanto al planteamiento y en cuanto a los movimientos que hizo el entrenador. Ayer creo que, repito, se imponían los cambios en el entretiempo. Se lo consulté al ruso Zielinski en conferencia, él comenta que no es de hacer cambios en el entretiempo, que eran muchos los rendimientos que no estaban siendo acordes o parecidos a los que habían sido en San Lorenzo, entonces tendría que haber hecho muchos cambios. Yo creo que está bien, puede pasar, y es verdad, la mayoría de los rendimientos no eran los mismos que los del día sábado, pero vos podías hacer 2 cambios que modifiquen al equipo y que potencien a los que están rindiendo por debajo. Para mí despilfarramos esa oportunidad y quedó demostrado a los 10 minutos cuando tuviste que hacer 3 cambios juntos porque ya estabas 2-0 abajo. La verdad que no fue solamente despilfarrar esos 10 minutos, sino que un estilo de cambios son los que podés hacer cuando estás perdiendo 2-0, que ya vas más a buscar con los tanques, con delanteros, con pelotazos largos y con centros que llevan al área. Y otro tipo de cambios son los que podés hacer en un entretiempo que estás perdiendo 1-0 de local, donde ahí podés apostar a sumar un volante más, quizá cambiar a uno de los laterales que estaban teniendo un pobre rendimiento. Podés plantearlo más desde el juego, ir a dar vuelta a ese partido.
ya pasado los 10 minutos, con 2 goles abajo, ya tenés que empezar a pensar en acortar los caminos, en los pelotazos largos, en ganar algún rebote en el área. Hubo varias de esas situaciones, que tuvo una Bow, otra Marcelino, de esas situaciones donde a río revuelto intentás ganar vos, imponerte y quizás descontar. Hubo alguna que otra situación que pudo haber cambiado, creo yo, el desarrollo del segundo tiempo, que fueron las dos que tuvo Boggio, que ingresó muy bien el uruguayo ayer, que estuvo en el banco, el tiro libre que saca Macaño, increíble, que se metía en el ángulo izquierdo, y después un mano a mano, una segunda jugada luego de un córner que Boggio define por arriba y se le va por encima del travesaño. Cualquiera de esas dos jugadas eran dentro de los primeros 20 minutos, hubiesen hecho que Newell's quizá empiece a dudar un poco, que no se pueda meter tan atrás y que Lanús, con el empuje de la gente, hubiese quizá terminado empatando el partido. No entraron esas jugadas, hubieron más cambios. Los que mejores entraron obviamente fueron el uruguayo Boggio, creo que todos lo vieron. Hasta enojado quizá, ¿no?, por salir del equipo, se lo vio muy aguerrido, muy intenso, yendo a presionar hasta el arco rival, y se llevó sus aplausos. Obviamente queda resolver el dilema Boggio, ¿no? Porque cuando juega de titular yo creo que no lo hizo mal frente a San Lorenzo, pero no terminó de ser el que esperábamos según la pretemporada que hizo, con más llegada al área, con más pases incisivos, hasta llegando al gol. No terminó de mostrar eso en la cancha de San Lorenzo. Tuvo unos buenos minutos del segundo tiempo cuando se acercó a Marcelino Moreno y después llegó el cambio. Bueno, ayer le tocó ingresar, lo hizo muy bien, entonces hay que definir esta situación. Si el uruguayo Boggio se lo va a sostener en el equipo titular, buscando esto, que sea el posible socio de Marcelino Moreno y dándole confianza, o si definitivamente va a ser un jugador que ingrese en los segundos tiempos para explotar cuando estés ganando o para darte soluciones cuando necesites ir en búsqueda del resultado. Hay varias situaciones que va a tener que resolver el ruso de acá el lunes. Obviamente los laterales, que ya se imponen cambios definitivamente. Vamos a ver si en la saga central, ahora esta semana que va a haber entrenamientos, porque entre el partido de San Lorenzo y de Newell's hubo un solo entrenamiento, entonces entiendo que Luciati era un riesgo ponerlo ayer sin haberlo practicado. Neri Domínguez podría pasar a la mitad de la cancha, eso sería muy interesante de ver. Tiene muchas situaciones, ver si vuelve al esquema anterior en donde puso un solo delantero, un solo punta como fue Lotti, quizá dándole la oportunidad a Bow o a Torres, o si va a sostener el doble 9 como lo hizo ayer con Bow y Torres. Para mí Bow hizo un interesante partido, salió bastante de la saga central rival para conectarse con la pelota y pivotear, por momentos mucho, terminaba muy atrás en mitad de cancha, parecía una especie de volante más, pero bueno, también lo tenemos al Loco Díaz recuperado, que ayer ingresó. Obviamente le falta ritmo que dan los partidos, pero ya es una variante más y es importante porque parecía que el Loco iba a demorarse más en estar a disposición del equipo. Otro caso es el de Ramiro Carrera, un jugador que creo que el ruso Zieliński tiene la intención de que sea importante para el equipo, lo conoce bien y por eso lo trajo. A mí me gusta Ramiro Carrera, lo quiero decir ahora, no me gusta hablar mucho con el diario del lunes, prefiero bancarlo ahora cuando está comenzando y sé que hay dudas, que bueno, que esperar a más desarrollo en cuanto a su individualidad. A mí me gusta, se le nota lo que le puede dar al equipo. Lo que pasa que, parecido al Loco Díaz, está falto de ritmo, se le nota, y ahí tenés otro dilema, porque el ritmo se gana con partidos. Si bien están los entrenamientos y algunas cuestiones, el verdadero ritmo es el que te da los partidos. Quizá la solución para el caso de Carrera sea sacarlo de ese sector derecho, de ser volante derecho, y ponerlo más de interior, de doble 5, buscarle otra posición más interna donde no quede tan expuesto con el tema de ida y vuelta, con la velocidad que se encuentra a veces en los jugadores rivales, al menos hasta que tome ritmo, ¿no? Ayer ese tándem Café Aguirre Ramiro Carrera sufrió muchísimo y era una llave de paso que invitó todo el partido a Newell's a atacar y a dañar por ahí. San Lorenzo en ese sentido tuvo un partido muy flojo el día sábado, no le encontró la vuelta, sobre todo al segundo tiempo, donde Lanús se plantó mucho más alto, con Peña Biafore y con Loaiza, ese tándem teniendo un buen partido, teniendo mucho quite alto. Bueno, ayer tuvimos en Newell's un equipo que se desdobla mejor con los laterales, que tiene gente rápida, y bueno, y Lanús terminó sufriendo eso que muchos podíamos prever aún en la victoria.
Así que, en conclusión, ahora fuimos a la profundidad, un poco a los detalles y al análisis, pero bueno, si vamos un poco a lo superficial, la idea es que no somos, no somos unos posibles candidatos ni campeones por lo del sábado, ni tampoco somos los peores por lo de ayer. Sí hay que encontrar seguramente un punto medio, porque Lanús necesita sumar mucha cantidad de puntos. Esta dicotomía, si se extiende a lo largo del campeonato, no nos va a servir demasiado. Entonces confiar en que la autocrítica del ruso Zielinski y lo que se vio muy claro, porque me parece que salvo lo que podamos debatir de Bogios y de titular de suplente, podemos debatir de Carreras y de titular de suplente, los demás cambios, cómo tendría que estar conformada la delantera, esta situación de los laterales y alguna que otra más, si Neri pasar al medio o seguir en la saga central, creo que están bastante claras cómo podrían resolverse, al menos intentarlo. Entonces vamos a ver cómo lo entiende el ruso, si así lo plasma para el día lunes frente a Godoy Cruz y así volver a encontrarnos con el resultado. No va a ser un partido fácil, de visitante siempre sumar sirve. Así que bueno, yo lo vi sincero en la autocrítica, no le esquivó a decir que fue un mal partido, que Lanús perdió bien y bueno, quedó esta situación de los cambios que sí me queda la preocupación porque esto de que no es de hacer cambios en el entretiempo, yo creo que cada partido es diferente y si el partido te impone hacer cambios en el entretiempo, se hacen, no tiene que haber ningún tipo de problema y de hecho se te puede escapar un partido por no aprovechar eso. Así que bueno, hay muchas cuestiones para analizar, algunas bastante claras, algunas más dudosas y quedará a ver en lo que queda de la semana qué define el ruso Zielinski. Bueno, hasta acá el comentario, quería esperar a estos dos partidos, como les decía, un análisis un poco más concreto, viendo la Lanús de local, viéndolo de visitante, viendo las variantes, los nombres y las disposiciones tácticas que ha elegido el ruso en cada uno de los partidos. Y bueno, los leo acá en los comentarios. Me gustaría hablar con ustedes, que me comenten qué le pareció el equipo, sobre todo qué cambios harían, ¿no? O sea, si estuvieran en el lugar del ruso ante estos dos partidos, ¿cuáles serían los cambios? ¿Cuál sería la formación que ustedes pondrían para visitar a Godoy Cruz? ¿Y por dónde creen que están las claves de que Lanús pueda hacer algo más parecido a lo que mostró con San Lorenzo, algo más sólido, algo más claro? En diferencia a lo que se vio ayer, que fue un paso totalmente en falso y hacia atrás de local, sobre todo, donde Lanús tiene que sí o sí hacerse muy, muy fuerte en la fortaleza. Así que los leo, gracias por escuchar, por estar ahí, por dejar el me gusta, por suscribirse. Un abrazo grande y nos vemos analizando seguramente ya lo que va a ser el partido con Godoy Cruz el lunes en Mendoza. Gracias.